vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo festejar? Eh, la Biblia hace un registro muy especial, mis hermanos, acerca de que en el cielo hay una celebración cada vez que una persona se vuelve a Cristo. Cada vez que un ser humano que está muerto en sus delitos y pecados, que espiritualmente está completamente alejado de Dios, se activa en él por la gracia y misericordia de Dios, la fe de salvación, la fe que salva, y vuelve su mirada al Dios Todopoderoso y pone su fe y su confianza en Jesucristo nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que hay una gran fiesta en los cielos, y ese es un motivo pues más que suficiente para celebrar. Ustedes y yo tenemos un gran motivo por celebrar todos los días, por estar felices, por estar contentos, por estar festejando día a día el hecho de que pues nosotros ahora hemos venido a la salvación y vida eterna, nos hemos vuelto a nuestro Señor Jesucristo y ahora tenemos la gran bendición de la esperanza en el Señor. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de cuando el hijo pródigo volvió al padre, y en el pasaje de Lucas capítulo 15 versículo 23 dice el padre: traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto con nosotros, ha resucitado prácticamente. Pues para Dios, justamente cuando nosotros volvemos nuestra mirada a Él hace una gran fiesta, mis amados, porque nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues ahora volvemos nuestra mirada a Él y Él se regocija, se alegra. Y es por eso que nosotros también tenemos que estar en esa condición de alegría, de regocijo, porque hemos sido grandemente bendecidos. La Biblia tiene mucho que decir sobre las celebraciones, sobre los festejos. Hay un ejemplo muy claro ahí en el libro de Esther, en el capítulo 8, versículo 15, en donde se declara que la ciudad de Susa estalló en gritos de alegría cuando supieron que el rey había prácticamente perdonado la vida de todos los judíos en ese momento. ¿Qué estaban celebrando ellos? Pues simplemente su vida, la victoria que Dios les había dado a través de Mardoqueo. Y entonces en ese sentido ellos gritaban de alegría, festejaban por una nueva oportunidad. Hoy, ¿qué es lo que deberías estar celebrando tú? Nosotros reconocemos que verdaderamente el Señor nos está dando cada día una oportunidad de ser mejores, de abrir nuestros ojos, como bien decía nuestro hermano Jesús en la oración, y de tener la experiencia de ver la nueva misericordia que Dios ha preparado para nosotros el día de hoy. Entonces tenemos mucho que celebrar. ¿Y cómo deberíamos de celebrar? Bueno, pues vamos a ver cómo es que debemos y qué es lo que debemos celebrar el día de hoy. Vamos a leer del Salmo número 142, de los versículos 1 al 7, y dice la palabra de Dios. Este es un salmo que compone el rey David, y esta oración que se genera a través de este salmo es la que hizo cuando estaba en la cueva de Adulam, y estaba haciendo una gran petición de ayuda en medio de la prueba que estaba pasando. Y ahí muestra una gran idea de exclamación, de celebración, de festejo. Dice la palabra de Dios, Salmo 142, versículo 1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Veamos cómo aquí el rey David, a final de cuentas, celebra la oración respondida.
Eh, yo he estado estudiando y leyendo constantemente pues este salmo en particular, y durante este tiempo que Dios me ha permitido estar leyendo y volviendo a leer este salmo, he escrito de alguna manera algunos como una lista de problemas y situaciones por las que estamos como iglesia, y estoy yo particularmente clamando por misericordia, pidiendo misericordia y ayuda de parte de Dios. Ahora, cuando echo mi mirada atrás, cuando volteo a ver el pasado, pues para mí es grandemente sorprendente ver la manera en que Dios ha respondido a prácticamente todas nuestras oraciones, en lo particular a las oraciones que yo he levantado en ese sentido. Bueno, vamos a poner el contexto un poquito de este salmo. Y en el contexto de este salmo es necesario ver en el primer libro de Samuel, del capítulo 22, el versículo 1 y 2. Y vamos a leer del primer libro de Samuel, capítulo 22, y dice la palabra de Dios, versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Bueno, aquí, como podemos ver, David estaba como aprisionado en una cueva, en la cueva de Adulam, y él está temeroso de su vida. De hecho, dice la palabra de Dios que clama a Dios a gritos, y le detalla cada y le detalla, ¿verdad?, a Dios cada uno de sus problemas, qué es lo que está pasando en su vida en ese momento, y le ruega a Dios por misericordia. Y Isaac, y propiamente hace una oración de esta manera, lo que leemos en el Salmo 142, versículo 1 y 2, y le dice: sácame de la prisión, sácame de este encierro, para que alabe yo tu nombre. Hoy será el día en que ustedes y yo podríamos decirle al Señor: por favor, Señor, ya sácanos de esta pandemia, ya sácanos de este encierro que estamos viviendo, de esta condición en donde tenemos que estar pues aislados socialmente. Yo creo que sería justo que ustedes y yo hoy levantáramos un clamor de esa naturaleza, y después lo escribiéramos en algún momento. Yo lo hago muchas veces en mi Biblia o en mi agenda, y vamos a ver dentro de un tiempo al futuro, que vamos a echar nuestra mirada atrás y vamos a ver cómo el Señor nos sacó ya de esta condición y nos ha dado libertad. Y también la oración de David sigue diciendo: los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Y ese es el motivo de su alegría, mis amados. Ese es el motivo que aún en medio de ese encierro, de esa problemática que estaba viviendo, él ve la mano de amor y de misericordia de Dios mostrándose a su vida. Y es por eso que él posteriormente festeja y dice: y juntos los justos conmigo, pues nos tornaremos por tu bondad, y te alabaremos y te bendeciremos por tu gran bondad. David en ese momento estaba anhelando poder ensalzar al Señor, exaltar su nombre, glorificarlo por haber respondido a sus oraciones al rescatarlo. Nosotros, obviamente, esta enseñanza nos tiene que quedar muy marcada, porque hemos siempre de alabar el nombre de Dios, ensalzarlo, glorificarlo, porque vemos cómo Dios responde a nuestras oraciones, nos rescata. Él de alguna u otra manera nos trae en bendición. De hecho, David promete que si es rescatado, se volverá a la adoración y reunirá a todos los demás para que juntos celebren, festejen por la bondad de Dios. Es importante, mis amados, que nos acordemos de celebrar las oraciones respondidas. Y recuerden que Dios siempre está respondiendo a nuestras oraciones por la fe que nosotros tenemos en Dios, reconociendo que todo proviene de Él, eh, todo sirve para bien y todo trae una enseñanza. Debemos reconocer que Él siempre contesta
a nuestras oraciones. Pero tenemos que ver claramente que Dios puede contestar con un sí, con una espera y con un no. Y esa es la respuesta de Dios. Y nosotros tenemos que aceptar su voluntad en nuestras vidas, esa respuesta. Muchas ocasiones a lo mejor no es lo que nosotros esperábamos, pero créanlo, por la fe que tenemos en Él, crean que la fidelidad de Dios verdaderamente va a actuar a favor nuestro en todo momento. Que si es no, es porque Él sabe perfectamente bien el por qué hoy frena alguna situación o el por qué hoy no nos permite alguna acción o nos dice no, simplemente, ¿no? Entonces hay que darle gracias a Dios porque siempre está contestando a nuestras oraciones, siempre las responde. Darle gracias a Dios y celebrar su bondad, su amor, su misericordia. Es por eso que todos los días, ¿verdad? Al momento de despertar, primeramente tenemos que hacer una oración de gratitud, de alabanza, de reconocimiento por su poder, su deidad, su autoridad. Decirle, Señor, gracias porque hoy permites que vuelva yo a despertar a esta vida. Y el día que nos llame a su presencia, pues más gracias a Dios le vamos a dar, ¿verdad? Porque obviamente ya estaremos eternamente y para siempre con Él, gozándonos, teniendo esa bendición de la gloria de Dios manifestándose en todo su esplendor. Y yo creo que va a ser lo más glorioso que podamos vivir. Pero mientras el Señor nos permita estar en esta tierra, pues todos los días el primer pensamiento nuestro tiene que ser una plegaria, una oración de decirle, Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por el hecho de que hoy voy a poder bendecir tu nombre, exaltarte, glorificarte, aún en medio de cualquier circunstancia que tú me permitas vivir, porque yo sé que todo proviene de ti, que tú tienes cuidado de mí, que tú vas a generar lo mejor para mí. Y esa es la fe, mis amados. Esa es la emuná. Hay que darle gracias a Dios porque siempre escucha nuestro clamor cuando estamos en un momento de necesidad, de desesperada necesidad, y nos rescata. Hoy podemos ver hacia atrás cuántas veces el Señor te ha rescatado de situaciones y circunstancias eh, en donde tú, de alguna o de otra manera, sin el poder de Dios, pudieras decir, chin, el Señor no hace nada, pero sí, sí hace todo lo que está de su mano para nosotros. Y efectivamente, Miri dice, es evidente que su respuesta es siempre positiva para que los planes del enemigo no prevalezcan. Cuando nosotros hayamos estado en los caminos de Dios, pues obvio que el plan de Dios va a prevalecer en nuestras vidas. Hay que clamar a Dios hoy por alguna situación en particular. Y después de visualizar todo esto, mis amados hermanos, no nos queda más que festejar, celebrar el gozo de la salvación, el gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas, el gozo de su mano poderosa sobre nosotros, bendiciéndonos. Tenemos mucho por qué celebrar, tenemos mucho, mis amados hermanos, por qué celebrar todos los días de nuestra vida. De hecho, nosotros como cristianos deberíamos de ser las personas más felices en la faz de la tierra. Y ya lo tenemos que empezar a reflejar en nuestras vidas. Que en todo momento siempre haya una sonrisa, siempre haya esa condición de felicidad en nosotros. Porque saben, somos bendecidos. Verdaderamente el Señor ha posado su mirada en nosotros. Somos escogidos, somos privilegiados, mis amados hermanos. Hemos sido rescatados, somos bendecidos. O sea, tenemos todo para ser felices. Nosotros ya tenemos que hacer muy a un lado esa tristeza, ese dolor, ese sufrimiento, porque la fe nos tiene que llevar a entender que Dios tiene control de absolutamente todo. Y en ese control está nuestra vida. Y que al final el Señor nos ha dado ya la victoria. Y esa victoria la tenemos que celebrar todos los días. Yo quisiera hacer un ejemplo. Imagínense que un equipo de fútbol tiene pues obviamente a sus hinchas, a sus seguidores, ¿verdad? A sus porras y a sus, ¿cómo le llaman? Barras, y esa gente que
que le va a ese equipo, imagínense que tuvieran la capacidad de ver que van a ganar el campeonato de esta temporada. Y apenas empieza el campeonato. Y que son, no sé, unos 20 o 30 juegos los que tienen que jugar. Pero desde el principio, ellos ya saben que su equipo va a salir ganador, va a salir coronado con el primer lugar de esa justa. Obviamente, independientemente de cómo se vayan desarrollando los partidos, los juegos en adelante, a lo mejor van a perder algunos juegos, van a ganar obviamente otros, pero al final saben que ellos van a ser los campeones. Tendrán motivos en todo momento para estar festejando, ¿sí o no? Aun cuando vayan perdiendo en un partido, ellos saben que van a ganar a final de cuentas, que van a obtener el trofeo de ser campeones. Pues ahora quiero llevar ese ejemplo a nuestras vidas. Ustedes y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. El Señor ya nos ha dado la victoria. Independientemente de que de repente en nuestra vida haya altibajos, sabemos de antemano que ya vamos a ganar, que ya tenemos la victoria asegurada, que es, de hecho, somos vencedores. Fíjense bien cómo la palabra de Dios dice, somos vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? No nos está diciendo serán vencedores, no. Lo habla en un presente activo, en donde nosotros debemos comprender que el Señor ya nos dio la victoria total, completa, no parcializada, que tenemos que pasar por situaciones para ir creciendo nosotros en fe, en autoridad, en todas las áreas de nuestra vida, esa es otra cosa. Pero de que ya está dada la victoria, ese es un hecho. Entonces, celebremos todos los días, mis amados. Tengamos siempre esa actitud correcta, optimismo, algo propositivo, algo en donde nosotros verdaderamente podamos visualizar las cosas desde el punto de vista en el que Dios nos las quiere hacer ver. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en el lazo del enemigo en cuanto a la desesperación, en cuanto a esa situación cuando no tiene uno esperanza. Por eso la palabra de Dios allí en Primera de Tesalonicenses 4:13 dice que nosotros no queremos, hermanos, que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos que celebrar todo el tiempo. Somos más que dichosos, somos bienaventurados, felices. Amén. Y eso ya se tiene que reflejar en nuestros rostros, mis amados. No vayamos a ser como los hermanos que siempre con su cara así bien seria. ¿Cómo está mi hermano? Bendecido. Ah, caray, pues avísele a su cara porque tal pareciera que no, ¿verdad? Entonces, tenemos algo por qué celebrar. Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador. Y por lo tanto, somos más que dichosos, bienaventurados. Y gloriosamente tenemos que ser felices todos los días de nuestra vida. Y va a haber un punto clave en la existencia de la humanidad, en la historia de la humanidad, mis amados, en donde todos, ustedes y yo, y todos los que han dormido en el Señor, y todos los que llegaremos a los pies de Cristo, vamos a hacer una celebración increíblemente grande. Vamos a celebrar ante el trono del cielo. Imagínense nada más. ¿Tendremos por qué ser felices desde ahorita? Vamos a tener el espectáculo, el evento más glorioso de lo que se han podido imaginar. Si ustedes han asistido a alguna boda, alguna celebración, algún evento en particular, por lujoso, por ostentoso, por no sé cómo lo pueda yo llamar, así rimbombante, algo muy estridente, se queda increíblemente cortito todo lo que festejemos humanamente con respecto a la celebración ante el gran trono de Dios que vamos a tener un día ustedes y yo. Eso va a ser algo increíblemente espectacular. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 4 del 1 al 11 para que de esa manera pues podamos poner el antecedente. Recuerden que ya vimos lo que el ángel mandó a decirle a las iglesias, a esas 7 iglesias,
a través del apóstol Juan, ¿verdad? Bueno, ahora viene este capítulo 4, del versículo 1 en adelante, donde dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amados, un día estaremos viendo esa gran celebración, esa gran pompa, eso, la gloria de Dios manifestándose en todo su esplendor. Eso es lo que vamos a ver un día. Nosotros podemos ver que hay una gran alabanza y oración todos los días, 24/7, ¿verdad? Allí en el cielo, 7 días a la semana. Dice ahí el versículo 8: día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. Entonces, el día de hoy tenemos que ver que sinceramente nosotros no tenemos por qué esperar. No hace falta que esperemos hasta estar en la presencia de Dios, hasta ese momento, para empezar a experimentar esta alabanza celestial. Porque ahora tú y yo podemos constantemente declarar la santidad de Dios, exaltar su nombre, alabarlo, bendecirlo, glorificarlo como se debe. Esta alabanza está sucediendo ahora, mis amados hermanos. 24 horas, 7 días a la semana en el cielo. Pero hoy podemos ver que la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal de Jesucristo, también tiene esa alabanza 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Por qué? Porque en todo el orbe, a lo largo y a lo ancho de la tierra, en todo momento siempre habrá por lo menos una persona en todo momento que esté en alabanza y adoración a Dios. Cuando tú y yo nos unimos, obviamente nos unimos al gran coro de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y obviamente nosotros lo hacemos en un tiempo, en un día específico, pero hay hermanos que lo están haciendo en otra hora y en otro tiempo específico, y habrá otros que están, y así, todos unidos como una gran familia que somos, estamos también alabando y adorando a Dios. Es por eso que tú no te puedes perder de los momentos de coinonía, de los momentos de adoración, de los momentos de alabanza a los cuales somos convocados por el Eterno, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver que desde este momento ya estamos siendo partícipes de esa alabanza. Y por eso debemos ser felices, debemos estar alegres, debemos estar festejando y gozándonos en todo momento. Miren,
En este pasaje en particular podemos degustar, podemos saborear como un anticipo nada más lo que el aspecto de esta alabanza tiene. Apenas nosotros, aún en esa alabanza que damos a nivel mundial, pues en nuestras alabanzas, en nuestros periodos, pues apenas podemos saborear un poquito de lo que vamos a vivir en algún momento eternamente y para siempre. Cada vez que alabamos, mis amados hermanos, cada vez que nos reunimos, cada vez que tú levantas alabanza y adoración, pues te unes propiamente al coro de los ángeles, a ese coro celestial en adoración a Dios, en adoración del cielo. Amén. Miren, vamos a ver cómo los ojos de Juan en ese momento pasan de la iglesia de la tierra a la iglesia celestial. Juan mira a través de una puerta abierta en el cielo, ahí lo dice en el versículo 1. Y pues vamos a hacernos tú y yo como si fuéramos acompañantes de Juan. Haz de cuenta que en ese momento que Dios abre esa puerta del cielo, estamos a un lado del apóstol Juan y nos invita el Señor a pasar junto con él, como compañero de él, como acompañante. Ajá. Él es invitado a entrar de una manera muy especial. Le dice el ángel, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. En el Espíritu, mis amados hermanos, hoy podemos tener esa experiencia. Dale la oportunidad a Dios y date la oportunidad en este momento de entrar al reino de los cielos espiritualmente hablando por un momento y ve lo que el Señor le mostró a Juan y que ahora nos lo está mostrando a nosotros en este preciso instante. Porque lo que a continuación sigue es una extraordinaria visión de la grandeza y la gloria de Dios. Imagínense lo que ahorita, si tú verdaderamente te das permiso en el espíritu de poder visualizar lo que estamos leyendo, de hacer viva esta palabra, vas a ver cómo también tú puedes ver esa grandeza, esa gloria de Dios. Y vemos que en el centro del universo, rodeado por imágenes celestiales, ¿verdad? Y rodeado por seres espectaculares, pues vemos a Dios entronado y vemos todo lo que ha hecho, toda su creación, toda su bendición para nosotros. El trono, mis amados hermanos, evoca a la más alta autoridad en cualquier gobierno, en cualquier reinado, en cualquier situación. El arco iris que habla la palabra de Dios, pues es el arco iris de la promesa. Dice entre los versículos 2 y 6, dice que los relámpagos, estruendos y truenos apuntan siempre al poder de Dios. Y se hace una visión de lo que es un mar de vidrio, como de cristal transparente, que nos sugiere paz y seguridad, que nos sugiere eso que nosotros conocemos como transparencia delante de Dios. Amén. Bueno, pues dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5, que delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Obviamente ustedes y yo conocemos que solo hay un Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero las antorchas ardientes representan todas las maneras diferentes en las que se expresa Dios y en las cuales tú y yo experimentamos toda su plenitud en nuestras vidas, toda su grandeza. Un día vamos a estudiar exactamente cuáles son esos 7 espíritus que manifiesta aquí esta palabra. Es muy extenso ese tema, por eso ahorita no lo puedo tocar. Pero bueno, alrededor del trono hay 24 ancianos sentados en tronos, obviamente, de menor categoría o jerarquía con respecto al trono de Dios, ¿verdad? Obvio. Y probablemente aquí se representan a las 12 tribus del Antiguo Testamento, a las 12 tribus de Israel. Y también se pueden representar los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, ¿ok? Y esta es la iglesia completa. Y es la iglesia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia perfecta, la iglesia universal, en la que tú y yo estamos incluidos. ¿Será motivo de celebración?
¿Será motivo de gozo, mis amados hermanos? Miren, todos aquellos que están alrededor del trono en ese momento contemplan la maravilla de Dios y obviamente la respuesta natural es volcarse en adoración. Yo no sé si ustedes han asistido a algún espectáculo o tuvieron la oportunidad de asistir a algún espectáculo donde algún cantante, ¿verdad? Empieza y aparece. No sé si se recuerden de cómo el grueso de la gente se vuelve como loca y gritan y casi casi se azotan, lloran y empiezan en una como especie de adoración hacia ese ídolo. Bueno, imagínense si eso lo hacemos humanamente aquí en la tierra, ¿qué será el día en que tú y yo estemos delante de la presencia no de un ídolo, sino del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso, del Shaddai? Imagínense nada más. Eso simplemente va a ser un volcarnos en adoración, en alabanza. Y esto es lo primero, lo primeritito que encontramos, si estamos acompañando a Juan en este viaje, cuando él ve lo que está sucediendo en el cielo. Es lo primero que encuentra. Dice que está viendo a los ancianos, a todas esas criaturas que Dios tiene a su alrededor, adorándolo, alabándolo, diciendo y declarando: santo, santo, santo eres tú, Señor. Todos los días, en todo momento. Entonces, fíjense bien, vamos a ver que en estos siguientes 2 capítulos que vamos a estar estudiando del libro de Apocalipsis, hay 5 canciones de alabanza que vamos a ir estudiando. Primero está la de santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Eso lo leímos en el versículo 8. Miren, a muchos de nosotros nos cuesta de verdad estar repitiendo lo mismo, ¿verdad? Pero nos vamos a tener que acostumbrar, mis amados hermanos, ¿verdad?, a que tengamos que estar repitiendo constantemente esta declaración, este tipo de alabanza. ¿Por qué? Porque justamente es lo que veremos hacer en el cielo. Después vamos a ver cómo en el versículo del 9 al 11 nos dice que cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos también se postran ante él y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían, arrojaban sus coronas delante del trono, exclamando justamente algo glorioso: santo eres tú, Señor. Entonces, como vemos, la iglesia, los ángeles y todas las cosas creadas se arrodillan y adoran a Dios. Amén. Entonces vemos que el Padre Eterno pues se sienta en el trono rodeado de todo su séquito, de toda su comunidad de adoración. Y allí estaremos ustedes y yo. Gloria para el Señor. Tenemos muchísimo por qué celebrar. Estamos invitados a lo mejor de lo mejor, mis amados. Un día nos uniremos a la iglesia triunfante, a la gran multitud contra la que nadie podrá. Vamos a ser sacados de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de cualquier tipo de lengua, mis amados. Y vamos a comparecer con ellos ante el trono de Dios. El Rey del universo nos dará refugio en su gran mansión, en su trono. Nosotros lo veremos y lo adoraremos día y noche. ¿Se imaginan ustedes? El Cordero, convertido en pastor, nos conducirá con el resto de su rebaño hasta las fuentes de agua viva. Y nuestra sed va a ser satisfecha por siempre y para siempre en esas corrientes eternas de vida, de amor, de gloria. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a celebrar, mis amados hermanos, porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Hay que darle gracias porque no tenemos que esperar hasta que venga el nuevo cielo.
y la nueva tierra para adorarlo. Hoy tú y yo tenemos el motivo más que suficiente para exaltar su nombre, para glorificarlo, para adorarlo, para ser felices, para celebrar juntos, mis amados hermanos, festejar la vida que ahora tenemos en Cristo Jesús, para decirle: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, hoy y todos los días. Que esas sean nuestras expresiones cotidianas de aquí en adelante, mis amados. Esto nos va a llevar a celebrar los grandes actos de Dios en nuestras vidas, porque ahora por la fe reconocemos que todo lo que hace Dios en nosotros es grandioso, aunque en muchas ocasiones no podamos comprenderlo. A veces cuando miramos al mundo parece que el mal estuviera triunfando, muchas veces. Tal pareciera que la drogadicción está triunfando, tal pareciera que el soborno, la corrupción, el robo, los homicidios, tal pareciera que ahorita la pandemia, el coronavirus está triunfando. Pero no es así, mis amados hermanos. Son tiempos difíciles, sí. Dios tiene un propósito a final de cuentas de todo esto. La gente buena sufre y es perseguida por su fe, efectivamente. Pero la pregunta que pudiéramos hacer: ¿se enmendarán alguna vez las cosas? ¿Podremos ver esto diferente? Sí, todo esto va a tener un final feliz para todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Dios ha venido a la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo, de su Hijo Jesús, que es la encarnación del Dios viviente. Él ha derrotado el mal por medio de la cruz y la resurrección. Eso lo celebramos nosotros en la Pascua. Lo anterior, bueno, pues lo tenemos en la idea de celebrarlo en la fecha de Navidad, ¿eh? Pero nosotros tenemos que celebrar que Jesucristo se encarnó, vino a nuestra vida, se hizo presente en el momento en que nosotros lo declaramos como Señor y Salvador. Y esa es la Navidad para nosotros, ¿verdad? Bueno, en la Pascua celebramos justamente que Él ha derrotado al enemigo, al mal, por medio de la cruz y su resurrección. Por lo tanto, la victoria final tendrá lugar cuando nuestro Señor Jesús regrese de nuevo. Pero mientras tanto, nos ha dado al Espíritu Santo, al Paracletos, para que podamos experimentar ese anticipo. ¿Se acuerdan que Él dijo que eran las arras? Pues bueno, ese anticipo de la victoria final, pero hoy mismo lo podemos estar experimentando. Y esto es lo que celebramos ahora desde el día de Pentecostés, y cada día de Pentecostés nosotros celebramos eso. Pero para nosotros verdaderamente, nosotros tenemos que celebrar todos los días de nuestra vida el derramar del Espíritu Santo. La gloria sea para el Señor por todos los fieles que se conectan constantemente a los devocionales, y no nada más porque sean estos los devocionales, que están en oración, que están en la lectura de la palabra, que tienen intimidad con Dios, que tienen esa relación, esa coinonía con el Señor. Esos son los que tenemos que estar celebrando la gloria de Dios en nuestras vidas. Tenemos mucho por qué celebrar, tenemos mucho por qué ser felices, mis amados hermanos. Tenemos grandes cosas que el Señor ha hecho, aun cuando de repente, ¿verdad?, sintamos que las cosas no son como quisiéramos nosotros. Déjenme decirles que Dios, en su perfecto plan, permite que pasen todas las cosas para que nosotros podamos vivir las bendiciones que Dios nos trae. Nosotros como iglesia tenemos que celebrar grandes festividades a nivel colectivo. Se celebra, como les digo, la Navidad, la Pascua, el Pentecostés. Pero tú y yo tenemos que celebrar todos los días esas tres bendiciones, porque todos los días podemos recordar que nuestro Señor Jesucristo nació en nuestro corazón, que ahora vive y reina, que efectivamente Él murió, pero también resucitó y ascendió a los cielos. Todos los días lo podemos celebrar. Y que ahora fue derramado el Espíritu Santo para nuestra bendición, y que todos los días podemos ser llenos de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, todo esto debe ser lo que llene de felicidad, de gozo, de honra y de celebración nuestra vida.
porque Dios nos ha honrado al momento de reconocernos como sus hijos. Tenemos también por qué celebrar. Mis amados, nosotros podemos ver las grandes actuaciones de Dios en la historia de nuestra propia vida. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿De dónde el Señor te ha rescatado? ¿A dónde el Señor te está llevando? ¿Cómo está haciendo tu transformación? ¿Cómo estás viviendo tú la encarnación de Dios en tu corazón? Ese nacimiento de Jesucristo en tu corazón. ¿Cómo estás viviendo tú la resurrección de Jesús que murió por ti en la cruz del Calvario y que resucitó porque venció a la muerte? ¿Cómo estás viviendo tú el derramar del Espíritu Santo en tu vida? ¿Se dan cuenta cómo podemos estar y cómo debemos estar plenos, felices, celebrando en todo momento? Debemos celebrar estos grandes acontecimientos día a día desde lo profundo de nuestro corazón. Y más allá, también podemos celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo se ha manifestado, de cuántas situaciones el Señor te ha sacado, cuánto ha sido su provisión que ahora reconoces a tu vida. Porque antes, mis amados, ni siquiera reconocíamos que de la mano de Dios estábamos tomando alimento siquiera. ¿Cuántas veces durante mucho tiempo, yo en lo particular, 36 años de mi vida, ni siquiera para darle gracias a Dios por el alimento que llevaba a mi boca? De vez en cuando me recuerdo que mis papás oraban, pero obviamente ahora pues es una necesidad, es un deseo nato en nuestro corazón por agradecer a Dios de su provisión, de su favor, de su amor, de su entrega hacia nuestras vidas, de cuántos peligros el Señor nos ha guardado. Yo oro porque un día Dios te abra esos ojos espirituales, justo en el momento en el que Dios te está rescatando de una situación crítica y que sin tus ojos espirituales no lo verías, pasarías de largo y no te darías cuenta de que Dios te rescató de algo crítico. Pero que Dios abra nuestros ojos para poder ver todo el movimiento espiritual que se genera alrededor nuestro, todas esas guerras, todas esas batallas que el Señor libra por nosotros y que nos levanta en victoria. Y muchas veces ni siquiera nosotros nos dimos cuenta. ¿Cuántas veces mucha gente ha declarado maldición sobre tu vida y el Señor frena esas maldiciones por amor, por lo que Él ha prometido para ti? Y tú ni cuenta te diste, porque obviamente eso es tan espiritual que nosotros, si no estamos en el ambiente espiritual correctamente, si no estamos conectados en el espíritu, pues nunca nos vamos a dar de cuenta de eso y vamos a pensar que Dios nunca hizo nada por nosotros, así como piensa la gente que no tiene ni el temor ni el amor de Dios. Pero hoy tú y yo hemos renacido en el espíritu. Estamos vivos espiritualmente. Dios ha abierto nuestra mente espiritual, nuestros oídos espirituales. Ahora que abra nuestros ojos espirituales y cada vez que veamos cómo el Señor está librando nuestras batallas y nos da la victoria, sea el motivo suficiente para decirle: Señor, gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico y estoy feliz, estoy gozoso. Estoy pasando por tribulación, estoy pasando por necesidad, pero Señor, yo estoy feliz porque sé que todo proviene de ti. Y pronto voy a dar una enseñanza muy especial respecto a esa condición de comprender cómo Dios nos está librando en todo momento de lo que el enemigo de nuestras vidas trata de hacer en contra nuestra y de lo que nuestra propia carne trata de hacer en contra nuestra y de lo que el mundo trata de hacer en contra nuestra. Y el Señor nos libra constantemente. Debemos ser más que dichosos, mis amados hermanos. Gozarnos en el Señor en todo tiempo. Hay que darle gracias a Dios porque nos ha dado tanto por qué celebrar, mis amados. Hoy podemos de verdad romper esas estructuras mentales y vernos en la gloriosa realidad a la que el Señor nos ha traído. Tenemos tanto por qué celebrar. Mis amados, tenemos que darle gracias a Dios porque al igual que Dios liberó a su pueblo de Israel, al pueblo judío de muchas cosas, que hasta el día de hoy lo sigue librando, ¿no?
ahora nos ha librado a nosotros por medio de Jesucristo. Hay que darle gracias por el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, por el derramamiento del Espíritu Santo, que nos ayude a celebrar constantemente estos grandes sucesos en nuestro diario vivir, en todas nuestras acciones. Que desde lo profundo de nuestro corazón verdaderamente declaremos lo afortunados que somos, lo bienaventurados que somos, lo dichosos que somos. Es el momento, mis amados hermanos, de celebrar la vida en Cristo. Amén. Es el tema del día de hoy. Y yo sé que el Señor está hablando fuertemente a tu vida. Hoy no te baste más que alzar tus manos al cielo y decirle: Señor, gracias. Te adoro, te bendigo, te glorifico y hoy estoy contento, feliz. Celebro tu presencia en mi vida, el Shekinah de tu presencia. Y seamos felices, hermanos. No podemos ser entes entristecidos, infelices, si decimos que Dios está con nosotros. No podemos. Es algo completamente antagónico, contrario, que choca. Si tú y yo verdaderamente tenemos el gozo de la salvación, todos los días de nuestra vida tenemos que estar en plena felicidad, en completa celebración. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a orar.